Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a otra reacción. Ya lo sé, ya lo sé. Una semana subí 3 reacciones y ya no soy nada. Es que no había estado en directo. Y recuerden, estas reacciones se hacen en directo por Twitch. Y el link del Twitch lo tener en la descripción si quieren ver estas reacciones junto conmigo o quieren dar opciones de video. Y hoy vamos a ver un video llamado WannaCry, el ransomware más devastador de la historia. Así que pues vamos a verlo. En solitario, ¿no? Sí, en solitario. Verga. Ok. El ransomware es un tipo de malware capaz de bloquear el sistema operativo o los archivos en una PC. Un software del tipo de extorsión que suele exigir a la víctima el pago de un rescate para liberarse del bloqueo. Este modus operandi no es nada nuevo en la historia de las computadoras. Esto se puede, mira, esto lo pongo para gente que es, por así decirlo, o nueva en cuestiones de tecnología o que no sabe lo que son los virus. Se puede decir que son como las tipos de extorsiones del celular o del teléfono fijo. ¿Qué es esto? Los ransomware son, como lo dice el del video, son software que crea gente maliciosa para tomar captura de tus archivos y hacerte pagar para liberarlos. En algunos de los casos se liberan, en otros casos no se liberan. Para esto siempre hay que tener un antivirus o si acaso formatear, pero no siempre funciona el formateo. Otra cosa que más puedo añadir es que pues si jamás intentes darle ni un solo peso, solo dólar o solo euro, porque no te sirve de nada si no sabes si la persona es capaz. No, en la mayoría de los casos jamás te van a devolver tus archivos. O en la mayoría a veces de algunos de los casos no tienen tus archivos eh, secuestrados. Y, y si los tienen secuestrados, los cifran. El peor es que el cifrado es algo tan cabrón que no lo puede descifrar. Ni el mejor cifrador lo puede descifrar. Pero el peor es ese. El chiste no. El chiste es hacer que tú gastes tu dinero para embolsárselo a los, pues, a los personas maliciosas. ¿Te van a dar tus archivos? No. ¿Te van a liberar tu compu? No. Porque puede ser que esté un mes, 2 meses bien libre si es que das el pago. Pero pum, nuevamente tienes el virus por alguna razón, según tú ya habías pagado. Por eso es importante que siempre tengan un antivirus listo. Y me estoy tirando un escopetazo al pie porque yo dependo del Windows Defender. Pero pues también es muy mala idea a veces tener más de un antivirus. Y pues no tengo dinero para pagar otro, así que pues yo tengo que depender del antivirus. Y sí, los virus siempre vienen de aplicaciones craqueadas, casi siempre. Pueden venir también de computadoras ya que estuvieran infectadas, etc. Pero siempre hay que tener cuidado porque no siempre se es a ti. Hay ejemplos que se van por el internet, o sea, por tu cable LAN o por tu misma zona de internet y se van a otros dispositivos. Y tú no eres el afectado, sino los demás dispositivos son los afectados. Hay que tener mucho cuidado con eso y para eso tienes que reiniciar el router desde fábrica. El primer ataque conocido de este tipo fue registrado a finales de la década de los 80. Desde A la entonces su virgen. uso ha crecido con el tiempo, y entre todos hay uno especialmente recordado en el mundo, WannaCry. Las razones van más allá de su ataque. Su enorme expansión y los daños provocados fueron posibles gracias al código de un arma cibernética filtrada por un grupo de crackers. Ah, mira, eso yo no sabía. Yo ya había visto hace años un video que lo explicaba que era de un canal llamado Víctor Montoya, que actualmente creo que ya no existe ese canal, se lo cerraron, pero que da otra información. Supongo que va a decir la misma información, pero está agregándole cosas nuevas. Pero eso de que jodió muchos sistemas es verdad. Tantos sistemas que jodió que Windows tuvo que sacar una actualización para Windows XP. O sea, un sistema operativo ya por así decirlo obsoleto. Arma que aprovechaba una vulnerabilidad en Windows y había permanecido en secreto por mucho tiempo. Veremos la historia en este video.
Este video es traído aquí gracias a GBG Mall, nuestra tienda de confianza. No siento, no me importa, no me importa, no me licencia importa, Windows ya su precio no me importa. activado de los Imagina que estás Uy, en tu computadora y una el fondo de capibara. pantalla es cambiado. De la nada se abre una gran ventana roja con dos temporizadores intimidantes de ver, al lado de unas instrucciones en las que se exige el pago de un rescate. Al intentar abrir tus archivos, todos se encuentran corrompidos. Muchos tipos de malware intentan ocultarse y actuar en silencio. WannaCry no era de ese tipo. Desde su ejecución, la situación ya se volvía desesperante para cualquiera que haya caído víctima de este ataque. Esto fue lo que vivieron varias empresas, universidades, organizaciones gubernamentales o simples civiles allá por el año 2017. Y supongo que era sencillo, por así decirlo, de no tenerle miedo a WannaCry, pero el problema es que la histeria colectiva, o la histeria más bien de ver un contador y que no sabes qué va a pasar si sacas ese contador, nos hace, pues, por así decirlo, volvernos locos y intentar hacer más cosas o llegar al riesgo de pagar. Reitero, no es buena opción pagar. Nunca es buena opción darle dinero a estos estafadores. Jamás se les vaya a ocurrir darle dinero. Porque no conviene, la verdad, no conviene. Porque no sabes si te van a devolver tus pinches archivos. Y reitero, o sea, vean la interfaz de WannaCry. Te daba dos temporizadores. Te daba este temporizador y este temporizador. Y si te das cuenta, te decía, manda $300 de Bitcoin a la siguiente wallet. Aquí está la wallet. Y ahí y todavía, y es lo que... No me encantan los virus, pero me parecen fascinantes. Es que como WannaCry, y es por lo que... De hecho, WannaCry es el libro que ha hecho de que me interesaran los virus, por así decirlo. Pero, guacha, cómo te da un tutorial. Te dice, ¿qué pasa con mi computadora? Y te dice qué está pasando, supuestamente, o qué está pasando, de verdad. ¿Cómo recupero mis archivos? Ahí te dice si tiene la garantía de que puedes recuperar tus archivos, pero pues... Y está el cómo pagar. Te dice que tienes que hacer y que solo con Bitcoin puedes pagar. Hay dos temporizadores. Primero no me acuerdo qué decía. Y el segundo es el tiempo. Son los días, horas para que pierdas tus archivos. Te da una semana. Fíjate bien. Te da una semana para que tú des el dinero. Para que tú pagues todo eso. Y, o sea, ¿qué tan cabrones tiene que ser, güey, para hacer eso? Víctima de este ataque. Esto fue lo que vivieron varias empresas, universidades, organizaciones gubernamentales o simples civiles allá por el año 2017. Antes de que por si acaso este video, o sea, alguien llegue y lo comenta, yo no soy un experto informático, esto lo estoy diciendo a mis conocimientos, ya sea de la carrera que estoy estudiando y de investigar. Claramente yo no soy la mejor guía, yo no soy nadie para decirte qué hacer. Cuando WannaCry se expandía sin interacción humana y sin necesidad de viajar con archivos o programas anfitriones. Para conocer su método de propagación debemos remontarnos mucho antes en el tiempo. La década de los 80, mirándolo en retrospectiva, aún era una etapa muy temprana para el mundo de las computadoras. Eran máquinas más grandes, costosas y lentas, con una interfaz gráfica primitiva y sin internet como lo conocemos hoy. Creo que no habían, algunos no habían interfaz gráfica, algo así no habían dicho. Que era por código como... Pero también fue una época de grandes avances. Uno de los gigantes tecnológicos de ese momento, IBM, creó un protocolo llamado Server Message Block, también conocido como SMB. Este protocolo es utilizado para compartir archivos, impresoras y otros recursos entre dispositivos en una red local. Básicamente permite que las computadoras se comuniquen y accedan a los archivos de manera remota, como si estuvieran en su propio almacenamiento. Microsoft decidió adoptar e integrar este protocolo a Windows. Por diversos motivos no es algo a lo que se le implementa actualizaciones con mucha frecuencia. Desde su creación solo ha habido 3 versiones principales, con algunas mejoras menores en cada una. Y no sé, sí, también.
Este protocolo tenía una vulnerabilidad importante que con el tiempo fue descubierta por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Sin embargo, no se la comunicaron a Microsoft para que la corrijan. También eso, o sea, si descubren la Agencia Nacional de Seguridad, la, de Seguridad Nacional, descubre ese problema, ¿por qué no vas y le dices a Windows? Porque, vamos a ser sinceros, güey, los únicos que usan Mac, sonará muy mal pero son los únicos tarados que usan Mac, son los güeyes que se la chupan a iPhone. Casi todos los usuarios de Mac son eso. El sistema operativo de Mac OS es mierda. Siempre fue mierda y siempre será mierda. Y sigo sin entender por qué hay gente con afán de hacerte obligar a usar Mac, güey. Que te dicen que es mejor que que Windows. O sea, es mejor que Windows. Te lo paso si me dices que de Linux, pero Mac mejor de Windows, güey. No digas pendejadas. Si de por sí el sistema operativo de iOS es como el de, por así decirlo, ocupa actualizaciones constantes como las de Xiaomi, es un poco preocupante que por una actualización se te joda el aparato. Eso fue lo que pasó con una actualización de Samsung con el A23. Yo sé porque eso me pasó a mí. Que con una actualización, si reiniciabas el celular, no prendía de nuevo. Se quedaba como un pisapapeles. O sea, ya no servía ese celular. Te quedaste sin celular. Y no como precisamente sean baratos los celulares de Samsung, ¿eh? Y es increíble. Y creo que a día de hoy no hay forma de recuperarse ese celular. Sino por el contrario, buscaron sacarle provecho. La unidad de hackers de élite de la NSA desarrolló entonces una herramienta llamada Eternal Blue, un arma cibernética para explotar dicha vulnerabilidad. Permitía la ejecución remota de código en computadoras sin necesidad de autenticación. Fue usada por la NSA para infiltrarse en redes y espiar objetivos durante 5 años. Es válido, pero también tienen que dar a conocer esas vulnerabilidades a Microsoft o a todo usuario del sistema. Porque ya no está bien. Porque luego pasan cosas como estas. Una historia digna para un episodio de Black Mirror, una serie donde se ejemplifican muy bien los usos cuestionablemente éticos de la tecnología. Hay dos frases que acompañan muy bien esta historia. La primera es la del tío Ben: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La otra es el principio de Murphy: si algo puede salir mal, va a salir mal. Y las cosas Exacto. salieron mal. Es que salieron muy mal, porque, o sea, afectó a carros, a compañías de carros y de aviones, o sea. Estas cosas no deben de hacerse, o sea. En 2016, el servidor de la NSA sufrió el ataque de un grupo de hackers conocidos como The Shadow Brokers, y la herramienta Eternal Blue fue robada. Junto con otras herramientas, este grupo intentó subastar Eternal Blue en la red oscura por 1 millón de bitcoins. Solo revelarían este set a quien pagara más, pero nadie tomó la subasta en serio. El mayor postor apenas ofreció 1,5 bitcoin. Era un total de $850 en ese momento, admitiendo que dudaba acerca de la veracidad del asunto. Era una cifra exagerada. Quizás se trataba solo de una maniobra del grupo de hackers para llamar la atención. A lo largo de los meses, Microsoft... O sea, los güeyes fueron imbéciles en cierto modo, pero fueron muy inteligentes a la vez. Porque se los querían vender, bro. Pero quién sabe, o sea. Pero esas cosas, hay veces entiendo yo a la gente que le da miedo en las computadoras actualmente. No me refiero a jóvenes, sino a personas mayores. Porque por estos tipos de cosas pasan esto, o sea, por estas pendejadas pasan esto. Microsoft acabó entrando en conocimiento de la existencia de Eternal Blue, y el 14 de marzo de 2017 lanzan un parche que cierra completamente la vulnerabilidad, denominado como MS17-010 para referirse al exploit.
En un principio el parche venía incluido en las versiones que aún tenían el soporte vigente, es decir, el parche no estaba disponible para XP, que aún contaba con una cuota considerable a pesar de haber sido descontinuado en 2014, o Windows 8, que había salido después de Vista y 7. Windows Server 2003 tampoco recibió el parche. Aunque con esto Microsoft ya estaba cubriendo gran parte de sus clientes, estaba lejos de ser suficiente para evitar lo que se venía a futuro. Y es que a lo que se refiere es que no todas las compañías migran a los nuevos sistemas operativos. Porque les sale más caro y les conviene mantener los sistemas operativos que ya tienen. Esto pasa, por ejemplo, con Windows 7. Antes de que cuando salió Windows 10, mucha gente no pasó de un momento a otro a Windows 10. Pasaron años, muchos años para pasar de Windows 7 a Windows 10. Y luego pasó, pues, lo mismo pasó de Windows XP a Windows 7. El problema es el siguiente. Hay gente que siguió, en esa época siguió usando Windows XP. Y Microsoft sabe, o sea, Microsoft sabía, Windows sabía que se sigue usando Windows XP, como actualmente se sigue utilizando Windows 10. Quieren llevar a la gente a Windows 11, entendido, pero no todos quieren cambiar su sistema, no hay que obligarlos, hay que seguir apoyándolos. Y si acaso hay que terminar los mantenimientos, las actualizaciones importantes con Windows 10, sí. Pero cuando ya vaya por la mitad de Windows 11, o sea, ya no tan, no tan rápido, porque vas a joder y esto va a pasar si se encuentra una otra vulnerabilidad que vuelva a pasar lo mismo. Porque hay gente que apenas se está cambiando a Windows 10, que dejó el Windows 7 apenas para cambiarse el Windows 10. Y que los estés obligando a cambiarse el Windows 11 está cabrón. El 14 de abril, Shadow Broker se decide finalmente hacer público un enlace con 300 megas de software hackeado a la NSA en su cuenta de Twitter. Entre estos 300 megas se encontraba Eternal Blue y otra herramienta clave llamada Double Pulsar. Si ambos se combinaban con el malware adecuado, brindaría a los ciberdelincuentes el arma perfecta para sembrar el pánico en distintas partes del mundo. Todo era cuestión de tiempo. El ataque comienza el 12 de mayo de 2017. La evidencia apunta que la infección inicial se produjo en Asia a través de un puerto ESMB a las 7:44 horas UTC. WannaCry se encontraba al acecho. No se trataba de un malware más. Se propagaba a través de equipos y redes, clasificándose así como gusano informático. En un día, el código había infectado más de 230.000 computadoras en 150 países. WannaCry hace uso del Eternal Blue para explotar la vulnerabilidad en el ESMB. Básicamente se encarga de abrir la puerta, mientras que Double Pulsar se instala en el sistema y permite el control de manera persistente sin necesidad de explotar la vulnerabilidad nuevamente. Un combo, güey. Un combo espectacularmente letal. Una vez logrado su cometido, WannaCry procede a usar el exploit ESMB para tratar de extenderse a computadoras aleatorias a través de Internet. Es lo que les decía hace rato. De que no porque tú tengas el virus, no 100% va a ser el que ocupe, el que tenga el problema. Porque también puede ser que por el Internet se vaya el virus y que le llegue a más personas, bro. Lateralmente a computadoras que se encuentran en la misma red, expandiendo y cifrando datos por todo el mundo. En el sistema local la acción es inmediata. Al ejecutarse, cifra los archivos y abre una ventana en lo que explica lo que está sucediendo, junto con las instrucciones para realizar el pago. El costo del rescate es de $300 en Bitcoin. Pasados los 3 días del primer periodo, el precio se duplica, y al completarse la semana, el bloqueo pasa a ser permanente. Algunos pensarán, soy informático nivel 7. Ven, es lo que le decía. Usar el administrador de tareas. Lo abro, busco el proceso y fuerzo el cierre. Esos hackers no saben con quién se han metido. ¿Qué? Se abrió de vuelta. Aunque intente cerrarlo, WannaCry aparecerá nuevamente. Aquí, creo que esto era por el Eternal Blue o el doble pulsar, que era el que hacía esto. Y aunque logre ser purgado de alguna manera, el daño ya está hecho. Su eliminación no revierte el cifrado de los archivos.
¿Qué seguía luego? Un problema en estas situaciones es que pagar no te da ninguna garantía de recuperar los archivos. Nunca es una garantía, nunca es una garantía, por eso nunca debes de pagar. Porque jamás he escuchado que alguien le encripten los archivos y se los encriptó por pagar. Alentaría aún más este tipo de tácticas. Algo interesante que tenía WannaCry es que había un asistente en el que permitía descifrar algunos archivos como una especie de muestra gratis, pero su funcionalidad era limitada. No hay manera de seleccionar qué archivos quieres recuperar, sino que era una función predefinida. Cayeron aquellas computadoras con software antiguo o sin actualizar. A una velocidad de 10.000 equipos por hora afectó tanto a personas como a organismos grandes, incluyendo FedEx, Honda, Hitachi, varias universidades, servicio policial y de salud, entre muchas otras áreas. Aunque Microsoft había lanzado el parche 2 meses antes, muchos no lo aplicaron por varios motivos. A muchos organismos no les resulta nada fácil, necesitan tener acceso a los datos de manera continua o no pueden parar la producción. En ocasiones tampoco es opción A ver, contar espérame con un equipos ratito. y sistemas modernos, porque el software con el que trabajan no es compatible con versiones más modernas del sistema operativo o los costos para actualizar se vuelven muy elevados. Y para ser realistas, ¿cuántos en verdad están al tanto de este tipo de situaciones? El parche debía descargarse y aplicarse manualmente. La gente vive sus vidas y se centra en su trabajo día a día. No todo emprendimiento tiene un especialista informático, y una persona que sabe usar ciertas áreas en una computadora no necesariamente maneja conceptos que pueden resultar complejos como los exploits o las vulnerabilidades de un sistema antiguo, y no van a enterarse de la situación hasta que el daño ya esté hecho. Claramente, o sea, porque no. Microsoft decidió lanzar Es parches para imposible. Windows XP 8 y Windows Server 2003, aunque ya no contaran con soporte. Aunque la expansión del ransomware fue rápida, gracias a la defensiva de varios expertos en ciberseguridad logró retenerse todo lo posible. Sacaron a la luz herramientas que permitían descifrar los archivos sin pagar el rescate. Esto fue posible porque no sabía, WannaCry funcionaba creando un par de claves basadas en números primos, una clave pública y otra privada para cifrar y descifrar los archivos respectivamente. Para evitar que la víctima acceda a la clave privada que le permita descifrar sus archivos, WannaCry la borraba del sistema. Sin embargo, estos números aún permanecían en la memoria RAM, por lo que era posible recuperar la clave. Pero este método tenía sus limitaciones. Solo funcionaba si la PC no era reiniciada luego de ser infectada, porque el proceso liberaría el contenido de la memoria. También era necesario algo de suerte. Dependía de que la memoria asociada no haya sido asignada y borrada por algún otro proceso. Pero al fin y al cabo era una luz de esperanza. Por otro Esto yo no sabía, o sea, la forma de descriptar esto nunca lo supe, esto nunca lo vi. Y, y tiene sentido porque también la memoria RAM es para guardar cosas, así que tiene sentido. otro lado, un investigador llamado Marcus Hutchins hizo un gran descubrimiento. Resulta que al ejecutarse, WannaCry intenta ponerse en contacto con una URL concreta. De no ser hallada, procede a infectar el sistema y cifrar los archivos con normalidad. Pero en caso contrario, la infección se detenía. Lo que hizo Marcus fue crear un nombre de dominio para crear un sumidero DNS, una técnica que se usa para bloquear o redirigir el tráfico malicioso, y en el caso de WannaCry para que funcione como una especie de botón de apagado. El dominio fue registrado por la increíble suma de $10.69. Y es que creo que esto lo hacía el doble pulsar y así que con esta forma hacían de que dejara de, entonces, ¿qué se dice? No afectara. O esto es lo que decía en el video de Víctor Montoya, de que el doble pulsar era el que hacía esto, pues. A esto le siguieron días densos. Lanzaron ataques de DOS hacia la URL para intentar tumbarla, pero Marcus protegió el dominio utilizando una versión del sitio guardada en caché capaz de gestionar niveles de tráfico superiores. Su plan había funcionado y evitó que WannaCry fuera reactivado. Aunque estas maniobras defensivas le dieron más tiempo al mundo para prepararse, los daños ya hechos eran grandes. 327 personas u organizaciones llegaron a pagar el rescate, lo que supuso un total de $130.634. Voy a sacar la conversión a pesos mexicanos. Vamos a sacarla. Vamos a. Está, son 130.000.
264. Son 2.557.878,61 de peso. Todo eso es lo que se recaudó. Cristo santo. Pero esto es solo el monto que recibieron los hackers por el pago. Si tenemos en cuenta las pérdidas económicas de los daños que provocó el malware, los números son muy superiores. La empresa de modelado de riesgos cibernético Science estimó que el coste total fue de $4.000 millones. Se dice que si el investigador en ciberseguridad Marcus no hubiera descubierto el interruptor, los daños hubieran sido mucho peores. Y aunque luego de esta experiencia el mundo ya estaba mejor preparado, el nombre de WannaCry y los peligros del Eternal Blue siguieron resonando por mucho tiempo. Llegaron cepas incluso peores. A los pocos días se detectó una nueva variante de WannaCry que carecía del interruptor. Y no mucho después se originó otro malware más devastador, NotPetya, una nueva versión de un ransomware que se había originado en 2016 que aprovechaba el código del Eternal Blue. En el caso de NotPetya ya no había remedio contra este. Una vez que los archivos eran cifrados por él, ya no había manera de recuperarlos. Por este motivo, más que un ransomware, NotPetya era considerado un wiper, es decir, un limpiador pero disfrazado de ransomware. Al día de hoy se desconoce quién es el autor de WannaCry. Han dado con posibles sospechosos tras varios análisis e investigaciones de múltiples agencias, pero ninguna que dé una conclusión definitiva. Puede que nunca lo sepamos. Y hay otras incógnitas que son quizás aún más interesantes en esta historia, como el hecho de que el ransomware lleve una especie de interruptor. ¿Por qué los autores lo incluirían? Hay muchas teorías al respecto. Algunos sugieren que se trata de una medida antianálisis, pero también se cree que por algún motivo los hackers querían que fuera posible detener el ataque. De ser así, se abren aún más dudas acerca de WannaCry. Lo más probable es que sí sea para que no lo descubran los antivirus. O sea, lo apagas, o sea, das clic y no funciona. Pasa el antivirus, no lo detecta, lo prendes y ya haces el desmadre. Es lo más probable y es lo que más lógica me da. ¿Cuál era el verdadero objetivo detrás de todo esto? ¿Acaso buscaban solo dinero fácil? ¿O joder a la gente? Una manera de hacerle ver al mundo y a los gobiernos cuáles son los peligros de jugar con fuego. Si la vulnerabilidad en el ESMB se hubiera reportado de manera privada e inmediata cuando fue descubierta, en lugar de cuando fue filtrada, todo el caos provocado hubiese sido evitado. Aunque este caso no llegó a igualar en nivel de daños a otros malwares importantes en la historia, como I Love You o My Doom, sí ha sido un caso relevante. Cada vez que se dan este tipo de ataques a escala mundial, vienen luego grandes cambios y aprendizajes. Y la seguridad de las computadoras... Basta solo con ver cómo eran las cosas hace tan solo un par de décadas para darnos cuenta. Pero esto no solo pasa porque las vulnerabilidades sean corregidas o surjan mejores herramientas de seguridad. También es por un factor social. Con la experiencia de WannaCry se ha concientizado más la importancia de tener un sistema actualizado y con las vulnerabilidades parcheadas, o la importancia de tener un respaldo de tus datos. La NSA tuvo un enorme señalamiento por acumular exploits para usos ofensivos, en lugar de revelarlos para propósitos defensivos y proteger a los ciudadanos. Microsoft por su parte ha hecho un llamamiento para que se apoye la Convención de Ginebra Digital que exija el fin del almacenamiento de vulnerabilidades por parte de los estados. Es que sí, o sea, que un estado se guarde vulnerabilidades, ya sea de computadoras o de otro tipo de cosas, es muy... literalmente te puede salir o muy bien o puede salir muy mal. En esta ocasión salió muy, muy mal, terriblemente mal salió. Y es lo que muchas personas no entienden y siguen sin entender y lo siguen haciendo actualmente. En fin, puede que las cosas sean en realidad más sencillas, y que el interruptor de WannaCry se trate solo de un error de programación. Solo disponemos de varias hipótesis al respecto, pero si hay algo de lo que podemos estar seguros, forjó un mundo mejor preparado y prevenido. Es una manera de ver el lado positivo ante el caos que trajo uno de los ransomwares más temidos. Buen video, la verdad, muy buen video. Estuvo bueno y así funciona, pues para que vean este video, aprenda un poco más de virus y pues si llega a pasar esto, pues no tengan el mismo problema.